Primer vídeo lo que pretendo es que adquiráis una serie de conocimientos básicos, muy básicos en cuanto a los diferentes sistemas de impresión, de no todos, sino lo más relevantes ahora mismo y lo que más os vais a necesitar para la configuración y para dar soporte, y luego más adelante pues ya veremos otros sistemas de impresión. Porque al fin y al cabo en el sector de la industria gráfica existen varios o muchos subsectores diferentes, tanto por los productos que fabrican como por la tecnología que se emplea. Y ya iréis viendo cómo son. Entonces yo en este primer vídeo me voy a centrar en la impresión offset y en la impresión digital. Os voy a dar unas pinceladas de lo que creo que es más relevante que tenéis que conocer, y luego ya entraremos a ver los diferentes tipos de trabajo o artículos que se pueden realizar y cómo hacerlo en Palmar, porque al fin y al cabo en Palmar, para poder realizar un presupuesto y poder llevar también lo que es la parte de producción, pues hay que tener unos conocimientos mínimos sobre cómo funciona y cómo se fabrican estos productos. Entonces, centrándonos en los sistemas de impresión, el más común para imprimir en papel es el offset. Y este lleva ya muchísimos años funcionando, se han ido mejorando, se han ido las máquinas, se han ido optimizando, pues para que donde falla el offset, que son sobre todo tiempos de preparación, pues ir acortándolo. En este gráfico, en esta imagen, vemos una máquina de offset de 4 cuerpos. Los cuerpos impresores son donde se colocan las planchas, que son unas placas metálicas con una solución fotosensible donde se graba la imagen que se ha de transferir al papel. Entonces, cada uno de los cuerpos se le pone la plancha que corresponda a su color y el papel va entrando, va pasando por unos rodillos y en contacto con la plancha, y la plancha está con la tinta, pues entonces se transfiere la imagen. Al final del proceso sale ya el producto impreso. Existen máquinas offset de un cuerpo, de 2, de 3, de 4, de 5. Hay muchas configuraciones. Y claro, que tenga más o menos cuerpos lo que va a permitir es que cuando pase el papel solo necesite una pasada para salir ya el producto terminado. Sobre todo cuando estamos hablando de impresiones a color. Porque el color, al final, nosotros cuando vemos una revista o cualquier cosa que está a color, como si fuesen fotos y demás, esa imagen se ha descompuesto en 4 colores: amarillo, rojo, azul y negro, el CMYK, que se suele llamar, y la combinación de los 4 colores generan toda la gama de color que podamos ver en la realidad. Luego también se pueden utilizar tintas especiales, pantones, etcétera. Pero vamos, lo básico es que se descomponen en 4. Entonces, si tienes una máquina de 4 colores, preparando de una vez los 4 cuerpos y metiendo el papel una vez en la máquina, te sale ya impreso por una cara. Luego, en caso de que hubiese que imprimir por la otra cara, pues habría que hacer el cambio de planchas y volver a meter el papel por la cara que falta por imprimir. ¿Vale? Estas máquinas, el inconveniente que tienen, pues que tienes que estar preparando cada uno de los cuerpos, entintar, preparar bien las planchas y ver que cuando pasa el papel las planchas están bien colocadas de forma que que la imagen monta un color con otro perfectamente, para que así no, cuando salga al final del trabajo, veamos que la imagen
está como desenfocada o distorsionada o los textos no se pueden leer bien. Entonces, hay una preparación previa, dependiendo de la máquina y de los años y de la experiencia del impresor, pues esos tiempos de preparación varían. A lo mejor entre 5, 10 o incluso 20 minutos por cuerpo. Por 20 minutos ya no es tan habitual, pero suele ser así. Y cada vez que hay que cambiar de impresión, pues hay que limpiar la máquina, quitar planchas, limpiar tinteros, etc. Con lo cual lleva un arranque, una puesta en marcha que consume tiempo. También es necesario gastar bastante papel en mermas para conseguir el color que se desea obtener, con las tonalidades y demás. Y en su favor, pues son sistemas que una vez están bien calibrados y ya están funcionando, son muy rápidos y ofrecen una calidad de impresión muy buena. El digital está ahí peleando a ver si consigue la misma calidad, pero sí que es verdad que el offset en cuanto a la calidad, pues da mucha calidad de impresión. Aquí os he puesto también un elemento que sin ser la impresión es imprescindible, es el CTP o Computer to Play, que es la máquina que graba. Se manda un archivo a la máquina, el archivo que queremos imprimir, y esta máquina graba en la plancha, que es esto que tenemos aquí, la imagen que se ha de transferir al papel. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de offset, la impresión offset van una con la otra, plancha, CTP y offset. El CTP sería un proceso de preimpresión, una vez se ha hecho ya el diseño, se ha maquetado y se ha corregido y está todo bien, se manda a planchas para que saquen las planchas y estas planchas se insertan dentro de los rodillos y de cada uno de los cuerpos impresores para obtener la imagen que deseamos. Luego tenemos el Digital Toner. ¿Vale? Entonces, estas máquinas, en cuanto al digital, cada vez la utilidad y el tipo de máquinas cada vez van siendo más grandes, mejores prestaciones, diferentes sistemas de impresión y sobre todo diferentes formatos y soportes, desde rígidos a flexibles o lo que es el pliego de papel cortado de toda la vida, que se imprimía antes en el offset. Estas máquinas son como las máquinas de repografía, pero a lo grande y con unas calidades muy buenas. Se utilizan principalmente para imprimir en papel, porque luego hay otros soportes que por el sistema de toner no se adhiere bien al papel y suelen dar peor calidad. Los formatos habituales, hasta hace muy poco era el A3 o el A3 Plus. Ahora sí que es verdad que los fabricantes están metiendo formatos más grandes, sobre todo para la reducción de costes a la hora de imprimir. También hay algunas máquinas que imprimen en bobina, pero vamos, que lo habitual es que vayan en pliegos, los papeles van metidos en sus bandejas y se selecciona la bandeja de donde tiene que tomar el papel para que vaya imprimiendo. Este proceso de impresión es bastante más rápido que el offset, pero no por la impresión en sí, sino porque no requieren de tiempos de preparación. Entonces se suelen utilizar para tiradas, para trabajos cuyo volumen no es muy alto. Porque una vez pasamos a volúmenes mayores de ejemplares, el tiempo que te ahorras en el digital por preparar te lo comes porque es un poco más lento y de peor calidad que el offset. Entonces ahí siempre hay un punto de equilibrio en el cual hay un trabajo que interesará a partir de cierto número de ejemplares producirlo en offset. Vale. Cosas que hay que tener en cuenta de estas máquinas. Pues aquí al final los proveedores cobran
un precio por cada copia que imprime. Las máquinas tienen unos contadores y van contando cuántas hojas o pliegos se imprimen, tanto si son en color o en blanco y negro. Porque el precio este que cobran, que se llama click, tiene un coste si es en negro o si imprimo en color. Aunque en la página lleve un punto azul, lo va a considerar, está todo en negro y lleva un punto azul, lo va a considerar en color. Y también este precio variará en función del formato del pliego que se vaya a imprimir. Si yo imprimo en un formato A4, el coste del clic será más económico que si lo imprimo en un A3. Igual que si es un negro será más barato que si imprimo en color. Aquí al fin y al cabo lo único que se hace es, desde el ordenador, preparo los archivos digitales, los mando a la máquina y la máquina imprime. Se pone a imprimir, pam, 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 y al final pues sale el producto impreso. Ahora con estos últimos años, con el tema del digital, pues se están innovando en cuanto a otros sistemas que siendo digitales también, porque al fin y al cabo el digital es que directamente desde el ordenador mando un archivo a la máquina y me lo imprime sin la necesidad de ni planchas ni ningún otro soporte o cualquier otro elemento que vaya a transferir la imagen al soporte. Cuando hablamos de digital rígidos, son unas máquinas que tienen este tamaño, son bastante grandes, lo que es solo la mesa suele medir entre 2 y 3 metros, hay diferentes formatos, y son mesas en las cuales por arriba hay unos cabezales que están aquí y por esta guía que se mueve hacia adelante y hacia detrás y el cabezal se mueve de izquierda a derecha. Entonces se va moviendo el cabezal a lo largo del soporte y va imprimiendo con inyección de tinta. Estas máquinas se utilizan, pueden imprimir en papel o en cualquier soporte que sea fino, pero también permite imprimir en metacrilatos que no se podrían imprimir en máquinas offset porque no puede pasar por los rodillos, evidentemente. Entonces, pues, metacrilatos, PVCs, soportes imantados, vinilos, tienen infinidad de aplicaciones y las calidades al ser inkjet suelen ser bastante buenas de impresión. Y esto se utiliza también, pues, normalmente para trabajos de decoración o para preparar stands de ferias, de grandes eventos, los elementos que vemos a lo mejor en un centro comercial y tal. Entonces, están estas máquinas digitales y luego tenemos los plotters. Los plotters también, evidentemente, son digitales y lo que permiten imprimir son en bobinas de soporte flexibles, lona, y los formatos pues tenemos desde formatos gigantes a más pequeños. Bueno, pues entonces, viendo estos 4 tipos de impresión, ¿vale?, que son los más habituales, pues los 2 primeros que hemos visto, el offset y el digital toner, son muy comunes en lo que es la impresión de, por ejemplo, libros, revistas, imprenta comercial en general, tarjetas, flyers, carteles. Y las otras 2 que hemos visto, el digital plotter y el que sería en gran formato flexible y gran formato rígido, pues se utilizan ya para una parte más comercial de eventos, algo que cada vez ofrecer productos innovadores para que los consumidores los vean y les impacten y sobre todo generar un impacto comercial que le lleve a comprar esos productos. Una vez visto esto, vamos a empezar con los tipos de trabajo. En Palmar, claro,
Los tipos de trabajo, ¿por qué es importante? Es importante conocer los tipos de trabajo porque cada trabajo no es lo mismo hacer un libro que hacer una tarjeta, un, que hacer una impresión para un stand de una feria o hacer una superlona para ponerlo en un edificio y que desde la calle se vea. Cada trabajo tiene sus peculiaridades y a la hora de presupuestarlos pues, y de fabricarlos, pues, pues va a influir que no voy a necesitar los mismos datos para un libro que para una tarjeta que para una lona publicitaria. Entonces, Palmar tiene diferentes esquemas de trabajo y en función del tipo de trabajo que se vaya a hacer, pues se seleccionará uno para tener así los datos y poder presupuestarlo de la forma más eficiente posible. Vamos a empezar con el más sencillo, que son los impresos. Los impresos, al final, son trabajos que se componen de un único elemento. Un único elemento, por ejemplo, una carta corporativa, una tarjeta de visita, un cartel, simplemente es un elemento, es una hoja impresa a una o dos caras. En algunos casos puede incluso ir doblada, no sea el caso de los dípticos, los trípticos y cosas así, pero que se componen únicamente de eso, de un elemento. Entonces, normalmente los impresos, en función del formato, pues se imprimen en un pliego de papel, ya sea offset o en digital, eso es indiferente, y luego ya veremos las peculiaridades que pueda haber en cuanto se imprime en offset o en digital, y en el pliego y se imponen diferentes ejemplares. Por ejemplo, en este pliego hemos impuesto 4 ejemplares. 1, 2, 3 y 4. Que serán copias, una de otro. Si es en offset, la plancha llevará estas 4 imágenes con sus marcas de corte y demás, como vamos a ver en esta otra diapositiva. La fotografía es bastante mala, pero bueno, es lo que había. Y aquí veremos un pliego con 4 etiquetas, o la parte de un pliego con 4 etiquetas, en las cuales lleva sus marcas de corte, que es por donde deberá cortar el operario el trabajo para acabarlo. Llevan unas separaciones entre medias, no están una juntas con la otra. Hay casos que el impresor puede decidir por el tipo de trabajo que pueden ir pegados y con un corte al medio me sobra, o para dejarlas mejor, en caso de etiquetas, pues llevan unos medianiles, llevan una sangre para que no coja el color blanco, no se aprecia mucho aquí, pero aquí hay una línea y el espacio que hay entre la línea y cuando termina el rojo, eso sería la sangre. Esto sería la calle o el medianil, que es la separación que hay entre un ejemplar y otro, y ya está. Entonces, si se imprime en offset, la plancha tendrá que tener esta imagen. Si es en digital, pues se hará un archivo digital, un PDF, que contenga este formato con estas imágenes y estas directamente irán a la máquina y se imprimirán. Y luego pues llevará sus temas de acabado. Entonces, si ahora vamos a Palmar, si ahora nos vamos a Palmar, vamos a generar una oferta de un tipo de trabajo, de un artículo que sea un impreso. Lo primero que habría que hacer es seleccionar al cliente. No me voy a detener en explicaros todas estas ventanas, aquí simplemente es información acerca de la oferta, pues si va a la atención de alguien y el que lo ha hecho, si hay algún comercial asignado a este cliente, los datos económicos, si hay una lista de precios, qué día de la forma de pago que tiene asignado este cliente, que se puede modificar y son configurables, como ya sabréis, el tipo de IVA, si hay descuentos o no hay descuentos, la comisión del comercial,
y tal. Estos son cosas configurables que ya iremos viendo más adelante. Ahora lo que me interesa es que veáis cómo se presupuesta y cómo funciona un presupuesto a la hora de cálculo. Una vez seleccionado el cliente, le damos a guardar, seleccionamos el artículo, vamos a hacer un cartel, o sea, vamos a hacer carteles, vamos a hacer 100 carteles, haciendo doble clic sobre la cantidad se abre esta ventana, le damos a guardar. Y ya se nos abre las fichas para empezar a presupuestar. Para presupuestar lo que tenemos que tener claro es que primero tenemos que definir cómo va a ser el trabajo en base al artículo que vayamos a hacer. Vamos a necesitar unos soportes de impresión y vamos a necesitar unos procesos, ya sean de preimpresión, impresión o posimpresión, para finalizar el trabajo. Vale. La tirada es muy importante porque en base a los datos que le demos y a las configuraciones de los procesos, lo que va a hacer es calcular automáticamente el precio, más que el precio, primero el coste y luego el precio de ese producto. La cantidad ya nos viene dada de cuando lo hemos metido en la línea. Le damos nueva tirada, vamos a darle ficha técnica y se nos abre esta ventana de detalles técnicos. Aquí, para hacer un impreso, como hemos dicho, al final es un único elemento que puede incluso estar doblado o no y se va a imprimir. Entonces, los datos, aunque parece que haya muchos datos, realmente no hay que rellenar tantos. Entonces, lo primero, la cantidad y las tintas. Si va a ir a color o en negro o va a llevar un Pantone, con lo que sería solo un color y demás. Aquí vamos a hacer un cartel de una fotografía. El cartel, los carteles normalmente van impresos solo a una cara, porque luego van pegados a la pared y la otra cara no se ve. Y lo vamos a poner 4 colores, que van a ser el cian, el magenta, el yellow y el black, como hemos dicho antes. El número de colores lo coge automáticamente en base a las tintas que tiene, con lo cual nada. Observaciones de tintas, pues aquí sí se quiere indicar que normalmente eso se utiliza cuando hay un Pantone especial o algo así, que se indica aquí para que el operario sepa qué color es. Son campos configurables que luego se pueden llevar a las plantillas de orden de taller o principalmente a la orden de taller para la producción. Y luego aquí tenemos formato abierto y formato cerrado, que como comentaba, el impreso puede que sea un cartel que no va doblado o puede ser un díptico que es una hoja, un desplegable que luego se cierra. En nuestro caso los carteles van a ser carteles de formato A3. Esta lista de medidas es configurable también. Ya entraremos en la parte de configuración, pero aquí tenemos el desplegable y aquí se le pueden configurar las medidas más habituales que el cliente suele utilizar. Entonces aquí ya nos pone el formato de la 3, que es el 29,7 x 42, el doble de una 4. Aquí vemos los medianiles, que es lo que comentaba, que es la distancia que hay entre un ejemplar y otro cuando se hace la impresión. Y el formato cerrado por defecto me coge el mismo. En caso de que esto fuese doblado, yo podría poner que si lo doblo se queda una 4. Lo podría poner así, pero como estamos haciendo carteles, no tiene sentido. Luego, el tema de... hay otros acabados, que puede ser barnizado una cara, 2 caras, o que vaya numerado. En el caso de los carteles no va numerado, pero hay ciertos artículos que pueden ir numerados. Si le diese numerado, aquí le diría de tal a tal número, para que lo tenga en cuenta y se lo podamos indicar al operario, que sepa que los numeradores, a partir de qué número tiene que poner y cuándo tiene que terminar. Y el barnizado no es más que darle un acabado sobre la impresión, que le pone un barniz para darle un acabado así más vistoso. Y se puede barnizar a una cara, 2 caras. En nuestro caso pasamos. Soporte de impresión ahora mismo no lo vamos a seleccionar. Lo podríamos seleccionar aquí, pero no lo vamos a hacer.
Luego vamos a seleccionar el formato de impresión. El formato de impresión va a ser el formato del pliego que voy a meter yo en la máquina. El pliego puede que tenga un formato superior y lo tenga que cortar para meterlo en la máquina. Aquí vamos a hacerlo en un 70-100, ¿vale? Es una medida bastante común en las offset grandes. Pongo un 70-100 y luego voy a seleccionar la máquina de imprimir. Aquí precisamente no tengo ninguna que sea 70-100. Vamos a poner pues un 52-74. Vale. Vale. Y hasta aquí todo lo demás ya se ha rellenado solo. Vale. Me está indicando que voy a necesitar 4 planchas porque lo voy a hacer en una máquina offset y voy a necesitar las 4 tintas. Este check de tira y retira, veremos ahora más adelante, veremos lo que significa. Bueno, voy a hacer un avance. Tira y retira. Esto lo que implica es que, por ejemplo, cuando voy a imprimir a dos caras, en la plancha, en vez de utilizar 2 planchas, una cara para la cara A y otra para la cara B, cojo la plancha, la divido en 2 y le meto a la mitad la cara A y la cara B. Y a la otra mitad la cara B. Entonces, de forma que con una plancha yo imprimo en una pasada la mitad la cara A y la mitad la cara B, y luego una vez sale todo el papel le doy otra vez la vuelta y lo vuelvo a meter sin tener que perder tiempo en preparar tintas, ni, o sea, en preparar los cuerpos, ni en cambiar planchas. Con la misma, lo único que tengo que hacer es cambiar el papel de lado de impresión y ya está. Con lo cual tengo un ahorro tanto en planchas como en tiempos. Vale. En el tema de grupos de procesos, esto ya lo veremos, pero con más detalle cuando hagamos las configuraciones, el tema de configuración. Pero el grupo de procesos es procesos que yo le puedo asignar a la máquina directamente, como puede ser a lo mejor una preimpresión, un CTP. No sé si aquí tengo, no tengo ningún CTP. Yo normalmente lo que hago es que acá genero un grupo de trabajo, un grupo de procesos de CTP y se lo asigno a cada una de las máquinas offset, de forma que luego no tengo que seleccionar ese proceso. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Y luego ya vemos aquí pues el tema de pinza, tira de control. Las pinzas son las pinzas de las máquinas, pues las máquinas llevan unas pinzas para meter el papel y para ir pasándolo por los rodillos, de forma que es una superficie que no es imprimible. Y eso tiene una medida. Entonces hay que tener en cuenta esas medidas, así como la tira de control. La tira de control, como os he explicado antes, con el tema del offset, es una tira en la cual se van poniendo los colores, hacen así unos cuadraditos, y para ver que el color, un color con otro, está bien calibrado, de forma que no haya una distorsión de imagen o se mueva la imagen y que dé un efecto después de imagen borrosa o distorsionada. Y esa tira, evidentemente, también se come unos milímetros en el caso de que se use, hay quien la usa y hay quien no. Eso se va a comer parte de la superficie del pliego de impresión y me va a reducir la zona imprimible. De forma que al final, con estas medidas, yo ya sé que en el ancho me va a caber 1, a lo largo me van a caber 2. Aquí vemos cómo se hace la imposición. Esto es el largo del pliego, el 70-100, el 70-51, perdón, y cómo meteríamos el A3. El A3 sería uno y otro, con sus márgenes y sus cosas. Al final, si necesito hacer 100 y en cada pliego me caben 2, al final tengo que voy a necesitar 50 pliegos de este formato
para hacer la impresión, sin tener en cuenta las mermas. Porque luego las máquinas tendrán configuradas unas mermas, que ya veremos qué tipos de mermas se pueden configurar y tal. Pero aquí al final me está diciendo que para imprimir, suponiendo que no voy a desperdiciar ninguno, 50 pliegos. Aquí tenemos unas casillas de ver pliegos, máquinas, que esto lo que hace va a ser sugerir, en función de cómo tengo configuradas las máquinas, me va a sugerir la máquina más óptima para hacer este trabajo. Aquí pues estamos viendo diferentes formatos, diferentes desperdicios, los costes y demás. ¿Vale? Esto ya entraremos también cuando vemos la configuración. Igual que en ver máquinas, lo mismo. Aquí al final me está diciendo cuál es la que me sugiere y cuál es la que no me sugiere. Vale, pues una vez tenemos en cuenta esto, creo que los conceptos los iremos trabajando cuando vayan saliendo con diferentes tipos de trabajo y los iremos viendo y trabajando más en profundidad. Pero vamos, para hacer un cartel es muy sencillo y aquí tenemos los detalles técnicos. Cerramos, ya tenemos la tirada, nos vamos a los soportes de impresión, le decimos editar y aquí nos aparece toda la gama de soportes. Tenemos diferentes, pueden ser en pliegos, bobinas, rígidos, flexibles. Está ya la configuración que se haga en base a los soportes con los cuales trabaje el cliente. Habrá algunos que bobinas no trabajarán en la vida, ni en tejidos tampoco, otros que solo trabajarán con rígidos. Eso ya dependerá, como os digo, de el tipo de empresa a la que estoy dirigiendo. Aquí hay veces está el formato mínimo. Ya por defecto me ha dicho que el formato mínimo de impresión, el formato mínimo del papel que tengo que coger es un 5270 porque es el que le he dicho que voy a imprimir. Y yo aquí puedo filtrar para que me busque o que solo me aparezcan aquellos que yo quiero. De 90 gramos hasta 100 gramos, a ver lo que tengo y demás. Hay veces que a algún cliente no me sale el papel. No me sale el papel y es porque están trampeando, porque también es algo habitual también que suelan trampear los presupuestos, los detalles técnicos y esto está haciendo que el papel que quieren seleccionar no esté. Esto tú lo puedes borrar. Lo puedes borrar y ya filtrar. Entonces, ahora esto lo vamos a hacer en un estucado mate, cualquiera, mate volumen, y vamos a ver un 5270 de 100 gramos, por ejemplo. Vale, aquí ya tenemos recogido la referencia de ese artículo. Puede que tengamos un proveedor preferente de este soporte, porque las imprentas pueden tener diferentes proveedores de papel y quieren, dependiendo del artículo, pues quieren coger uno porque les interesa en cuanto a precios o cualquier otra historia. ¿Vale? Entonces, aquí indica la medida de corte del pliego, como son 5270, es el mismo formato. Yo podría haber cogido uno más grande y lo tendría que cortar. Pero vamos, en este caso no. Y lo habitual va a ser que no. También dependiendo del tipo de empresa que hagas. Porque al fin y al cabo, si tú imprimes en el mismo formato que compras, pues te estás ahorrando tiempos de cortar ese papel previamente a la impresión. Que dice, los pliegos de impresión, el pliego de 5270 que caben dentro del 5270, que obviamente es 1. Y aquí ya me está diciendo que eran los 50 que hemos visto en la pantalla de detalles técnicos, más 100 de mermas. Suelen ser unas cifras así. Entonces ya veis que para imprimir 50 carteles, pues realmente cuando necesitaría 50 voy a tener que gastar 150 pliegos. De ahí también el tema de que el digital para este tipo de trabajo sea más rentable. Más rentable porque, claro, no es lo mismo de 50 gastar 100
que si luego ya tuviese que hacer 1000 o 2000 pliegos, pues las mermas casi que no se notan. En cuanto al precio, al final también se puede redondear, porque si no me interesa dejar un paquete a mitad porque es un papel especial que luego va a tener difícil salida, pues me interesa cobrarle el paquete entero. Y así ni tengo restantes en el almacén que tanto agobian, ni estoy perdiendo dinero y demás. Luego el tema de los certificados, esto simplemente es para llevar la trazabilidad del papel, el FSC y el PFC, pues son certificados que garantizan que se está haciendo un uso del papel, y el papel viene de plantaciones sostenibles, entonces hay que hacer una custodia de todo el papel desde que se corta o desde que se planta, porque el papel son árboles, desde que se planta hasta que llega al consumidor final en forma de etiqueta, de tarjeta o lo que sea, tiene que llevar ahí unos seguimientos. Entonces hay empresas que para distinguirse y demostrar que son respetuosos con el medio ambiente, pues están acogiendo a estos certificados. Y aquí, nada, pues no le hagáis mucho caso, pero al final simplemente es para llevar la custodia, y esto va también por configuración, viendo qué tipo de proveedor es y demás. Nosotros lo que nos interesa es saber, pues, que estos 150 pliegos finales, al final pesan 5,46 kilos, tienen una longitud de 105 metros y una superficie total de 54,6 metros cuadrados. Estos datos son interesantes e importantes porque luego a la hora de hacer cálculos con otros procesos, pues son datos que es posible que nos hagan falta. Tanto el número de pliegos total como estas otras unidades de medida. Aquí tenemos para consultar stock, detalles, para volver al detalle de la tirada y demás. Vale. Y ahora ya tenemos los procesos. Hemos hecho a uno con offset. Luego lo haremos con digital. Entonces, para el offset, como hemos dicho, aquí lo que vamos a necesitar, pues, es esencial las planchas. ¿Vale? Ahora veremos cómo se meten. Y entonces, en esta ventana lo que se van a ir es añadiendo aquellos procesos productivos, los cuales son necesarios para hacer el trabajo y que su coste hay que saberlo para saber o para conocer y obtener una estimación, porque esto al fin y al cabo son estimaciones, de lo que cuesta el trabajo. Y luego en base del coste, pues ya aplicaré un precio u otro. Pero lo importante es saber qué me cuesta a mí. Entonces, cuanto más procesos y más detallados estén los costes, pues más iré afinando en el coste real del trabajo. Siempre y cuando las estimaciones o los valores sobre los que trabaje para configurar sean reales o no, porque luego cada uno tiene unos criterios y unas historias. Pero bueno, para hacerlo bien y para luego llevar un buen seguimiento del coste del trabajo, es interesante que los procesos estén todos bien desglosados y bien configurados. Para añadir procesos tenemos dos ventanas, una de nuevo grupo de procesos o nuevo proceso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si le damos a nuevos procesos, me van a salir todos los procesos que tengo yo configurados y asignados a ese tipo de trabajo. Porque luego hay procesos que nunca van a trabajar con un CTP, o sea, que nunca van a trabajar con un tipo de trabajo en concreto, y otros que sí. Entonces, por no tener... Entonces, aquí solo me van a salir los que he asignado a ese tipo de trabajo. Aquí los tengo todos, se puede buscar CTP, por ejemplo, y lo selecciono. Y si le doy al nuevo grupo de procesos, me sale esta ventana donde tengo el nombre del grupo y qué procesos componen ese grupo. Por ejemplo, este primero, gran formato, siempre tengo revisión de archivos, preimpresión, manipulado y transporte propio. Vale. Este de Orbi es uno de un cliente, se puede dar los nombres que
que se les quiera e incluir ahí todos los procesos que me interesen. Por ejemplo, una forma que yo solía utilizar es, yo siempre me generaba uno, que era el CTP, lo que pasa es que le llamaba CTP, y este lo asignaba a las máquinas. De forma que cada vez que en detalles técnicos coja una máquina offset, automáticamente me cogía el CTP y ya no tenía que introducirlo como he hecho yo ahora, introducirlo manualmente. Luego también puedes tener por tipos de trabajo, porque por ejemplo, un cartel, yo normalmente en el 80% de los casos, en el 80 o en el 90% de los casos, va a llevar, si es en offset, va a llevar CTP, va a llevar un corte y va a llevar un empaquetado. Y me pongo esos tres procesos en un grupo, de forma que en vez de venir aquí y decir nuevo proceso, buscar uno, buscar otro y buscar otro, directamente me iría a nuevos grupos de procesos, seleccionaría ese que sería carteles, lo seleccionaría, que ya están, le daría a incluir y ya lo tendría incluido directamente. Es una forma de facilitar al presupuestador sus tareas. Entonces, en este caso vamos a meter un corte. Vamos a buscar cortes aquí, a ver qué nos aparece. Corte, vamos a meter este. Lo selecciono. Como veremos, nos va preguntando cosas. Eso ya veremos lo que es. Un corte y le vamos a meter un empaquetado. Empaquetados a 3 y le vamos a meter un transporte. Aquí se irán metiendo, hay posibilidad de tener procesos tanto externos como internos. Sobre todo los internos es obvio, son los procesos internos que hago yo en mi fábrica o en mi imprenta. Los externos son aquellos procesos, porque también es habitual que yo le subcontrate ciertos procesos dentro de la fabricación a algún proveedor. Por ejemplo, en tema de libros, pues hay gente que subcontrata la encuadernación o subcontrato una impresión también. O una cosa muy habitual también es subcontratar el transporte. Entonces, y aquí me va indicando si es propio o sea, si es propio o es subcontratado. Aquí estáis viendo que en uno aparece tiempo, me está calculando los tiempos de empaquetado y de impresión, me está diciendo el coste de cada uno de los procesos, me está diciendo si es un coste separado o no, en este caso no son separados, si son locales, que no lo son, y ahora os explico lo que significa esto. Que sea un coste separado quiere decir que yo lo voy a tener en cuenta, o sea, yo lo voy a introducir, pero se le voy a dar la opción al cliente, no o sea, yo como impresor hago el presupuesto y le voy a decir, por ejemplo, el diseño no está incluido en no está incluido, pero te doy el precio aparte de lo que me costaría el diseño. Entonces es como meterlo dentro, pero separarlo del coste del trabajo y darle la opción al cliente de que vea si me interesa que hacerlo yo o que me lo diseñe mi impresora. Lo lógico es que esto estuviese ordenado, ¿vale? Empezaremos por CTP, Spin Master, corte, empaquetado y transporte. Esta ordenación de procesos también hay veces que se desmontan por la mecánica de ir añadiendo o aprovechando otros que ya tengo, pero se pueden reordenar, que ya veremos cómo se hace. Entonces, si analizamos el proceso de CTP, al final me está diciendo que voy a necesitar 4 planchas que son de esta máquina y que el coste por plancha son 24,1. Entonces, 24 por 4, los 98. Y aquí tenemos una pestaña que es materia prima. ¿Y esto qué es? Esto es porque, si aquí le damos a materias primas,
editamos, tenemos que, porque el CTP, claro, por un lado está el proceso de procesar la plancha y por otro lado tenemos la plancha física que yo he tenido que comprar. Entonces, hay quien, y a mí sí que me gusta, pues en estos casos, tenerlos separados, porque así tienes más capacidad de análisis luego de por qué es un coste y no otro, o si tengo que actualizar precios, pues es más fácil tenerlo todo separado, porque cuanto más teclas tengas que tocar, más juego te va a dar luego a la hora de tener información. Entonces, si nos vamos al proceso, al final la suma del proceso, que es lo que me cuesta a mí cada plancha, o sea, la amortización de la máquina, mano de obra y todo eso, estaría dentro del precio del proceso, y el coste de la plancha física, el coste de compra, sería este. Y aquí yo puedo indicar si es separado, que no lo incluye en el total, o es un coste local al trabajo. Un coste local al trabajo quiere decir que aunque saque otras cantidades, ese precio no se va a tocar. Ese coste no siempre va a ser igual. Si no, ponemos en el CTP y vamos a la configuración del proceso, aquí ya nos vamos a meter un poco en harina de procesos. Lo primero tenemos el código, el orden de ejecución, el proceso que le he puesto yo, el centro de coste al que pertenece, estos campos. Lo normal es que haya preimpresión, impresión y posimpresión, pero si otro quiere llamarlos de otra forma o tiene otros tipos otra forma de estructurar la producción, eso es totalmente configurable, que lo iremos viendo, esto ya lo veremos en la parte de parametrización del programa. Entonces, tenemos un tipo de trabajo que, como os he dicho, pues yo cada proceso lo puedo meter, se lo puedo asignar a un tipo de trabajo determinado o no. Entonces, aquí tengo todos los tipos de trabajo en los cuales puedo utilizar este CTP si no lo tuviese metido en carteles a la hora de cuando hubiese abierto el desplegable de los procesos, no me hubiese aparecido. Y luego tengo unidad de entrada. Bueno, primero indico si es interno o externo, si lo hago yo o me lo hacen. Y luego tenemos la unidad de entrada. Unidad de entrada. Aquí ya entramos en cosas ya un poco serias, ¿vale? Perdón. La unidad de entrada va a ser la unidad que necesito contar para obtener el coste. En este caso, es el número de planchas, porque yo voy a calcular el coste de las planchas en función de las planchas que voy a utilizar. Si utilizo más planchas, cobraré más y me costará más, por tanto cobraré más. O si voy a usar menos planchas, pues necesitaré, cobraré menos. En el caso de cuando utilizamos planchas o unidades físicas, unidades físicas que no estamos hablando ni de superficies, longitudes, perímetros y cosas así, tanto la longitud como la superficie en principio no me da igual. Tiene que estar en coste variable. Y luego, rendimientos expresados en qué. Entonces, si os habéis dado cuenta, voy a salir un momento de aquí. Aquí en el CTP no tenemos tiempo y en el Speedmaster sí. ¿Esto por qué es? En el CTP tenemos que los rendimientos van por coste, o sea, yo no voy a dar rendimientos, yo lo voy a decir, cada plancha me cuesta 10 euros y punto. Si utilizase el rendimiento o tiempo, yo lo que haría sería, a partir de un coste hora previamente calculado y de unos rendimientos también ya calculados, diría pues, mi coste hora del CTP son 20 euros la hora, por ejemplo, y me cuesta en una hora
soy capaz de procesar 20 planchas. Entonces el programa que haría, ¿cuántas planchas tienes que hacer? 4. ¿Qué rendimiento tienes? 20 por hora. ¿Y cuánto te cuesta la hora? Entonces hace la combinación y te dice tanto el tiempo como el coste. Como aquí ahora mismo solo tenemos por coste, pues eso no calcula tiempos. Es importante que calcule tiempos cada vez más porque ahora se están añadiendo funcionalidades como es el planificador de la producción y demás, que eso va muy ligado con los tiempos. Necesitas tener procesos que te calculen el tiempo, que te estimen el tiempo, para luego poder hacer las previsiones. Aunque luego ya con el control de producción sí que vayas anotando los tiempos y vaya corrigiendo esas desviaciones. Pero para empezar es necesario que llevarlas casi todos los procesos a rendimiento. Pero bueno, eso ya va al gusto del cliente o de la persona que os encontréis delante que quiera hacerlo así, lo entienda o quiera mantener su forma porque lo único que quiere es calcular un precio y no quiere llevar un control de la producción ni nada. Lo único que quiere es vender y ya está. Que son bastantes. Y luego ya se puede hacer en unidades, una a una o en millares. Antes era muy común dentro del offset dar precios por millar. Tanto el millar de pliegos o de lo que sea. Pero eso cada vez, bueno, hay sitios que sí que lo utilizan, pues sobre todo en la zona de Madrid y Barcelona es bastante común que usen el millar color, que es una terminología que ya hablaremos de ella. Y ya está. Y luego, generación de un proceso conjunto o procesos independientes para cada tirada. Vale. Esto en la parte de impresos no es muy relevante. Esto lo que hace, por ejemplo, cuando estoy haciendo un libro se compone de una portada y de unos interiores. Y los interiores, claro, ahí entraremos en el tema de cuadernillos. Cada plancha es un cuadernillo y puede tener hasta 10, 20, 15, 6, 4, el número de cuadernillos que correspondan en función del formato para conformar lo que es el interior del libro. Entonces lo que haría es que cada cuadernillo, ¿qué hago? Cada cuadernillo sería una tirada, pero esa tirada, claro, lleva unas planchas y ¿qué quiero? Que me calcule el CTP uno por una o que me diga no, al final necesitas 36 planchas, calcúlame en un único proceso todas esas planchas. Es un poco que me lo dé uno a uno o que me lo sume todos y luego me calcule el precio. Porque hay veces que yo pongo límites, hasta una cantidad hay un mínimo. Entonces, seguramente si lo hago uno a uno, el producto pueda ser más caro que si lo presupuesto agrupando toda la producción en una, toda la producción de planchas. Y aquí se pueden seleccionar las tiradas. Que solo me coja las planchas de todas, o que solo de los interiores, o solo de las portadas, o de la sobrecubierta. Sobre todo esto son para trabajos ya compuestos que veremos más adelante, por lo cual tampoco quiero marear mucho con eso. Entonces, ahora mismo esta parte no nos interesa, pero sí que es verdad que los procesos pueden funcionar tanto para un tipo de artículos como otro. Pero un poco para que veáis la relación. Luego ya tenemos los costes aquí, los costes y puestas. Si trabajamos con coste hora, pues aquí habrá que poner el coste. En este caso aquí lo vamos a tener siempre en blanco, porque como vamos por coste, lo vamos a indicar de otra forma. Pero aquí podría poner que el coste de la plancha es tanto y ya está. Lo que vemos ahora aquí en el siguiente botón son los grupos tarifas. Los grupos tarifas son, porque dentro de una misma configuración de un proceso yo puedo tener costes o rendimientos diferentes en base a formatos, cantidades o cualquier otra cosa que dé precios diferentes.
aquí me aparecerán todas las tarifas que tengo, si las que están por defecto y las que están dadas de baja. Las que están dadas de baja no se pueden eliminar porque a lo mejor están ocupadas en otros presupuestos y no se pueden borrar porque ya están incrustadas dentro de un objeto. Entonces, aquí lo que nos encontramos es esta ventana, le podemos dar el nombre que queramos. En el caso del CTP, pues normalmente solo se la ve una tarifa. Y aquí lo que hago es darle criterios para darles precios diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el CTP, que es en lo que estamos, el CTP va a depender de una máquina offset. Yo puedo tener varias máquinas offset con diferentes formatos y cada máquina, o cada plancha, mejor dicho, tiene un coste. Tiene un coste de compra, que de procesado normalmente va a ser el mismo. En el caso de que lo tengamos separado, como es en el que estamos nosotros. Entonces, aquí vemos que está marcado el criterio de cálculo. Luego ya con otras configuraciones ya un poco más complejas ya iremos jugando con esto. Pero a la hora de configurar el CTP, pues lo básico es que esté eso, por proceso de impresión. ¿Vale? Entonces, aquí en costes, yo tengo todas las máquinas que tengo. Aquí se me abre un desplegable con las máquinas que tengo y voy seleccionando hasta unidad de cálculo. Esto se refiere hasta el número de planchas. Aquí no voy a hacer distinción, voy a cobrar haga una o haga 1.000.000 de planchas, me va a costar lo mismo. ¿Vale? Me cuestan lo mismo. Entonces tengo un coste que son 24 euros. Por ejemplo, para la Pin Master, que es con la que estamos trabajando. Y un coste de puesta. Normalmente el proceso de CTP no lleva puestas, porque simplemente es meterlas, puede que lleve un tipo de preparación, pero normalmente no se mete. Y estando la flechita esta aquí, como veis, me pongo en materia prima, y aquí en materia prima le estoy asignando un artículo que tengo configurado en mi almacén de artículos para que me lo coja. Entonces, ¿qué? Las planchas están metidas en el grupo de genéricos. Tiene que coger una por cada plancha que tengo aquí, ¿vale? Luego, unidad de conversión, porque como son unidades, pues que estén unidades. Consumo fijo o variable, es variable. Cuanto más planchas tenga, que me vaya sumando, ¿vale? Estos campos de redondear valor o el valor obtenido para las planchas, como son unidades que son indivisibles, o sea, son números enteros, no me interesan. Y aquí ya asigno la máquina. Lo buscaría aquí, le daría aquí y ahí seleccionaría. Ahora me descargo. Imprenta. Planchas SMF. Vale, lo vuelvo a poner. Perfecto. Y así lo voy configurando. Y confirmaría y ya está. Y así haría con cada una de las máquinas. Le iría asignando una materia prima a cada una de las líneas. Aquí me interesa asignar la materia prima. Ahora veremos que hay más botones para meter materia prima, porque la materia prima depende de cada una de las líneas que tengo aquí. En caso de que no dependa, pero bueno, como no es el caso, tampoco voy a entrar ahora en marear. Como veis, aquí también tenéis lo de la materia prima, pero esta materia prima actuaría sobre todo el grupo. Independientemente, pues bueno, si tengo los dos sitios, me va a coger de los dos sitios, con lo cual no es interesante. Otra cosa es que tuviese una materia prima que fuesen líquidos, reveladores y cosas así, que como voy tan al milímetro, quiero tenerlos. Entonces se podrían configurar desde aquí. El tema de las variaciones. El tema de variaciones lo mismo, está tanto aquí como en otra ventana. Ahora mismo no nos interesa. Ya os explicaré lo que son las variaciones, aunque puedo hacer una breve introducción. Las variaciones son
que en base a un criterio, si yo la selecciono, me va a incrementar el coste. Me va a incrementar el coste en bien el porcentaje que le meta o en un valor absoluto. Y aquí tenéis la explicación. Una variación positiva incrementará el coste. Una variación del 100% duplicará el coste que esté obteniendo. Si hago una negativa, lo que hace es que me resta coste. Entonces es otra opción que hay quien lo utiliza y hay quien no para tenerlo. Y todas estas opciones te las irá preguntando el programa en la medida que tú metas el proceso. Pero para un CTP lo importante que tenéis que tener es eso, que va por proceso de impresión, lo que os he explicado en la ventana anterior, y los costes aquí y luego asignarle las materias primas. Y aquí es donde tendréis que ir a buscar pues si hay algo que no, algún valor que no cuadra o una tarifa que no está cogiendo. Hay veces, no suele pasar en las planchas, porque normalmente se suelen meter valores altos. Hay veces que no coge coste, no me coge coste. Pues bien, porque aquí la unidad de cálculo he puesto a lo mejor 1, me he equivocado y he puesto 1, y si el trabajo lleva 4 planchas, ya no me lo coge. Porque esto es, me va a coger este valor siempre y cuando la unidad de cálculo se encuentre dentro de este rango. Lo importante cuando se configura es que si yo, por ejemplo, modifico aquí y subo, no me guarda el cambio. Con lo cual eso es importante. Y así que puedo estar copiando, control C, control V, control V, control V, control V y control V. ¿Vale? Hay veces que yo directamente lo que hago es ir haciéndolo así y luego ya meto los costes. Eso ya como guste. Vale, y vamos a ver el tema de la máquina offset, cómo se configuran. Bueno, no, esto lo vamos a dejar para otra sesión. Entonces, nada, yo creo que con esto ya hemos tenido bastante. La próxima pues ya nos metemos con el proceso y la configuración de una máquina offset, las variables que tiene, porque aquí ya es bastante más complejo en base a los criterios que os digan los clientes. ¿Vale? Pues entonces nada, saludos y buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión.